Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega, este es mi canal literario, bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial y es el vídeo de los 3000 suscriptores. A principios de abril hice el vídeo de los 2000 suscriptores y ahora estoy grabando esto a finales de julio, con lo cual de pasar de 2000 a 3000 ha tardado el canal unos 4 meses. Yo creo que está muy bien y la verdad es que haber llegado ya en el verano de 2021 a 3000 suscriptores me parece estupendo, me parece sorprendente que haya gente que simplemente se tome la molestia de llegar hasta el canal y darle al botoncito de suscribirse, y creo que el canal la verdad es que marcha bien para las intenciones modestas con las que empecé, que ya os acordáis que la he dicho alguna vez, que fueron las de promocionar mi novela Caminaré entre las ratas y leer algunas páginas y no sé qué, y luego ya fue en el confinamiento. Esto empezó en abril de 2020 y luego en el confinamiento, pues en mayo por ahí, pues empecé a hacer algunas videoreseñas. Pensé que podía ser divertido, interesante seguir, a ver qué tal iba por aquí. Como el blog donde yo hago las reseñas desde la ciudad sin cines se está quedando un poquito anticuado, pues digo, bueno, pues este nuevo método de comunicación parece que funciona mejor, que hay más interacción con otras personas para recomendar libros, para que la gente te comente, y esto parece que está ahora en auge respecto al blog, que es una forma de comunicación en decadencia. Y bien, ¿qué se me ha ocurrido hacer para este especial de 3000 suscriptores? Pues he pensado que a lo mejor es interesante o divertido hablar de los libros de la infancia. Cuando yo me he mudado de casa, he dejado en casa de mis padres los tebeos, los cómics, pero sí que me he traído los libros que leía de niño, que son libros a los que tengo cariño, aunque claro, ya no los voy a leer ahora. Y no sé, quizás si alguien es de España y de mi misma edad, pues habremos leído los mismos libros o libros muy parecidos, y si sois de España y sois más jóvenes, pues estaría interesante que me comentarais si los libros que os voy a enseñar los conocéis o si ya leéis otras cosas, y si sois de Latinoamérica, porque 2/3 de la gente que ve este canal más o menos es de Latinoamérica, pues sería interesante también si me comentarais si estos libros llegaban a Latinoamérica o los conocéis o no sabéis ni de qué estoy hablando. Bien, yo cuando empecé a leer, como me interesó leer, aparte de los cuentos que te leen tus padres cuando eres niño, lo primero así de voluntad que yo leía tebeos, que eran estos, los de Don Mickey, que eran historias del Pato Donald, de Don Mickey. Me gustaban las historias largas, los leía cuando era muy niño, tengo muchos en casa. Estos son una edición de kiosco que la compré hace poco y está en mi casa de Madrid. Y luego tengo en la casa de Móstoles y la de Veraneo en Collado Mediano, tengo muchos de los años 70, 80, y luego también leía pues los tebeos de Mortadelo y Filemón, Zipe y Zape, que eran los clásicos donde la gente de mi edad o un poco más mayor se inició con la lectura. También luego un poco después los de Super López. También, por ejemplo, había unos libros que me gustaban mucho, que eran películas que eran con personajes de Hanna-Barbera, por ejemplo, que eran bastante gordos. He pensado de cogerlos de la casa de mis padres y traerlos para este vídeo, pero es que tenía que haber llenado una maleta con esto, y he pensado que el objetivo de este vídeo es hablar de los libros de la infancia, pero los que no eran tebeos, digamos, los que eran ya con páginas, con letras y con frases, etc. También me gustaban mucho unos libros que se llamaban Grandes Novelas Ilustradas, que eran cómics de 30 páginas, donde se contaban historias de Julio Verne, de Emilio Salgari, de novelas de Dickens. De hecho, ese fue mi primer acercamiento a los clásicos, porque yo he leído en cómic historias de Dickens, o las de Julio Verne o las de de Julio Verne o de Salgari. ¿Y cuál fue realmente mi primer acercamiento a un libro con palabras? Pues recuerdo que mi madre, que era maestra, me regaló un libro que le gustaba a ella cuando era niño, de una escritora que se llama Elena Fortún, que era una escritora de infantil, y me regaló un libro que se llamaba Cuchuflitín en la casa de su abuela, o algo así era, que lo he buscado alguna vez por la casa de mis padres y no sé dónde está. Y mi madre estaba pensando que eso me podía gustar, que me iba a interesar, y yo estaba leyendo los tebeos de Mortadelo y Filemón, de Zipi y Zape, y aquello de Cuchuflitín me pareció una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. O sea, era un niño que le llevan a casa de su abuela y va a comprar caramelos a un sitio y le dice al señor de la tienda: pedo, culo, caca, pis. Y yo decía, ¿esto qué es? Por Dios, con lo divertido que es Mortadelo y Filemón o los tebeos de Don Mickey, lo imaginativos que son, esto de Elena Fortún de Cuchiflitín, ¿qué es? No me lo pude acabar, o sea, leí 20 o 30 páginas
y las leí, no sé, debía tener 8 años o por ahí, y es que no me gustaban, no es que no lo entendiera, me parecía aburridísimo. Y mi madre se llevó la impresión, fijaros qué impresión tan falsa, de que a mí no me gustaba leer, con lo cual la equivocación fue mayúscula. Luego, un poco después de aquello, que yo seguí con mis tebeos de Zipizape, las grandes novelas ilustradas de Julio Verne y todo aquello, mis amigos del colegio de Móstoles, que eran Antón y Juan, se empezaban a cambiar unos libros que eran los de los 3 investigadores, y me dejaron uno que era cuarto de GB. He estado pensando qué momento era aquello. Cuarto de GB, uno lo empieza con 9 años y va a cumplir 10, yo los cumplía en mayo, y esto me lo dejaron, debió ser la Semana Santa del curso de cuarto, con lo cual debía ser abril, mayo, y yo me lo llevé a Collado Mediano, en la sierra, que íbamos allí en Semana Santa, con lo cual tenía 9 años para hacer 10, y fue mi primer libro realmente, que era este, Misterio del fantasma verde de los 3 investigadores. Era un libro que tenía como una trama detectivesca, que había elementos fantásticos o semifantásticos de un fantasma que se aparecía en una casa, y a mí aquello me llamó la atención respecto a lo que era el formato de tebeo. Tienen algunas ilustraciones antiguas de los años 70 o así, pero ya es un libro porque ya realmente tiene páginas, tiene una historia, tenía 3 protagonistas, que uno era pues Julius, no recuerdo mal, que era el cerebro del grupo, digamos, y tenían como una sede en una caravana debajo de una montaña de chatarra, porque el tío de Julius era chatarrero, luego Peter era el deportista, luego creo que se llamaba Bob, el otro chico. Y bueno, y resolvían casos. Y a mí esto, que era como de misterio, un poco terror, me llamó la atención, y mis amigos pues ya acabamos comprando casi todos los libros de los 3 investigadores, y tengo aquí una pila, es que tengo como 15 o más. Este es el Misterio en el Castillo del Terror, que es el número 1 de la colección, y recuerdo con mis amigos discutir de un tema muy peregrino. Recuerdo que alguno, Juan creo que era, o Antón, decían que los había escrito Alfred Hitchcock, porque aquí decía Alfred Hitchcock y los 3 investigadores, o Alfred Hitchcock presenta. Hitchcock, además de un director de cine, era un personaje popular en aquella época porque había un programa de media hora como de historias de terror que lo presentaba Alfred Hitchcock, y era en blanco y negro, pero yo o mis amigos lo veíamos. Pero realmente yo recuerdo discutir con mis amigos de decir, a ver, aquí pone Alfred Hitchcock presenta, y luego había como una introducción como que parecía que la firmaba Alfred Hitchcock, donde los chicos iban a verle, a visitarle, le contaban el caso. Pero realmente en los libros, cuando tú lo abrías, había aquí una nota que ponía texto de Robert Arthur, y yo me di cuenta pronto que no eran igual todos los libros de los 3 investigadores. Los buenos eran los que ponía aquí texto de Robert Arthur, y luego a partir del número 15 de la serie o el 20 empieza a haber otros escritores y el nivel baja. Entonces yo, al menos los primeros, los 12 o 15 primeros, los de Robert Arthur, los he leído todos, o sea, el Misterio del reloj chillón, Misterio de la araña de plata, o sea, los tengo casi todos, Misterio de la isla del esqueleto. Algunos me los dejó Antón o Juan y luego los compré yo igual porque quería tenerlos. Misterio de la momia, Misterio del loro tartamudo. Yo esto me lo pasé muy bien con estos libros. Por esta época yo creo que eran un poco más antiguos los de los 5 de Eric Brighton. Leí alguno porque Juan tenía una hermana mayor que tenía libros y me los dejaron, y leí, pero siempre me gustaron más los de los 3 investigadores, que lo veía como más atractivos, más de mi edad. Los de Enid Brighton me parecían como se habían quedado un poquito anticuados, es mi impresión, y leí como, no sé, 3 o 4 y me gustaron más estos. Cuando ya llegas, por ejemplo, este es el número 30, este ya no es de Robert Arthur, este es de, a ver, este se llama William Ander. Pues William Ander no sé, pero vamos, estos ya, los del número 30 de esta colección, no tenían nada que ver con los primeros. O sea, yo ya tenía ahí un criterio literario con 10 años para saber que los buenos eran los otros, eran los de Robert Arthur. Y estos no, estos ya, los de Misterio de la mina mortal, Misterio del tratamiento sorprendente, estos no. Aunque sí que me di cuenta de que había como mi segundo escritor favorito de estos libros. Ah, mira, este es de Robert Arthur todavía. Pero había uno que sí que me gustaba, ya no me acuerdo el nombre. M.V. Carey, creo que el que hacía M.V. Carey era el que sí me parecía que todavía se sostenía un poco, pero no eran lo mismo que los de Robert Arthur. Pues nada, aquí mi colección de libros de los 3 investigadores, que tengo bastantes.
Recuerdo que ya, como cumplir un poco más años, tener 11 a lo mejor y seguir todavía leyendo los 3 investigadores ya no me satisfacían como cuando tenía 9 o 10 años, pero todavía los leía porque bueno, me hacían gracia los personajes, pero yo recuerdo ya que con 12 años los había dejado atrás mentalmente. También por esta época empecé a leer los libros de Barco de Vapor, que estos fueron colecciones muy populares, no sé si llegaron a Latinoamérica. Por ejemplo, El pirata Garrapata de Juan Muñoz Martín, que era muy divertido. Este creo que está firmado, porque vino Juan Muñoz Martín al colegio cuando este le llevó mi hermano. Yo no estuve en la charla de Juan Muñoz Martín, pero mi hermano, que es 6 años menor que yo, lo llevó y se lo firmó, con lo cual lo tengo firmado. Y eran libros como de aventuras, pero también de humor, y me gustaba mucho. El de Fray Perico y su borrico, que también es de Juan Muñoz Martín, pues también ahora saldrá por aquí. Este, por ejemplo, Las aventuras de Vaina el Forzudo, de Otfried Preussen, que creo que era un escritor ruso. Este me gustó, o sea, ya no me acuerdo los argumentos, pero sí que tengo la idea de si me gustaron o no me gustaron. 5 días de agosto, pues no me acuerdo ya ni de qué iba. Estaban estos, los que eran naranjas, que eran como más pequeños, en los que eran rojos, que eran para un poquito más mayores. Los naranjas leí bastantes, pero a veces tengo la sensación de que se me quedaban un poco cortos. Los rojos eran ya un poquito mejores, me gustaban algo más. Mira, por ejemplo, este acaba de salir de Profesión Fantasma de Montelver. Este era muy divertido, de un chico que estaba escondido en un castillo y el dueño del castillo pensaba que era un fantasma. Este recuerdo que me lo pasé muy bien, lo di leer con 10 años o una cosa así. Luego estos, a ver, mi hermana La Pantera, los estoy sacando ahora las portadas y me están viendo como recuerdos, pero realmente algunos no me acuerdo de nada. Los Alegres Viajeros, también es que aquí, yo creo que algunos eran de mi hermano, que los compró después, y como mi hermano luego no ha leído, no le ha interesado leer, pues yo creo que los suyos se han juntado con los míos y los tengo yo todos, porque hay algunos que realmente no recuerdo nada. Este sí les recuerdo. Tónico del secreto de Estado, Díaz de Moraes, que creo que es una novela, creo que este autor es latinoamericano y es posible que sea uno de los primeros libros latinoamericanos que yo haya leído. Un escritor brasileño. Entonces, bueno, pues sí, uno de los primeros libros latinoamericanos. Este, por ejemplo, es importante, Los hijos del vidriero. Es importante porque me dieron un premio por él, un premio de poesía en el colegio, y la vergüenza, está aquí el sello del premio de poesía del Colegio Federico García Lorca, que era donde yo iba, en Móstoles, y el tema es del 85, o sea, el día del libro, 23 de abril de 1985, concurso literario del libro, premio de poesía. Voy a confesar algo brutal, que es que el poema por el que me dieron el premio, la había escrito yo parte, pero parte la había escrito mi madre. Y cuando gané el premio y sonó mi nombre y tuve que subir a por el premio, me estaba dando mucha vergüenza porque no me sentía digno de aquel premio, puesto que parte de él o gran parte la había escrito mi madre. De hecho, a veces lo de convertirme en escritor puede que sea una forma de sortizar aquella culpa iniciática de haber conseguido un premio literario de forma fraudulenta y luego ya he ganado algún premio habiéndolo escrito yo todo, y he conseguido publicar en editoriales y lo he escrito yo, pero oye, bueno, mi primer premio literario conseguido de forma fraudulenta. Empecé bien, pero no continué bien, porque luego no he tenido enchufes, no he tenido nada. Vale, más libros de Barco de Vapor. Dirección Oeste, que este no me acuerdo ya ni de qué iba, pero esto lo he leído yo. El Rey de Catoret. Este es de mi hermano. Los Miffenset de Rocío de Terán. Este es de mi hermano. El Maestro y el Robot también. Están saliendo aquí algunos que no son míos. Estos, mira, estos sí son míos. Este escritor, Eric Wilson, Pesadilla en Vancouver, Terror en Winnipeg, Asesinato en el Canadian Express, que eran como de un detective y eran de acción, eran de un escritor canadiense, y bueno, pues no sé, al menos me sirvieron para saber dónde estaba Vancouver, Winnipeg, ciudades de Canadá, y cuando salió, por ejemplo, en los 90 la música de Seattle, yo sabía dónde estaba Seattle, porque había leído, uy, se han caído los libros, había leído estos libros de este escritor canadiense, Eric Wilson, y me sonaban esas ciudades del norte de Estados Unidos o de Canadá. Espera, voy a coger los libros que se están cayendo. Aquí tengo más de los de Barco de Vapor. Este era bueno. Ha llegado un extraño. Este me gustaba, que era como un mito de las islas del norte de Escocia, de una foca que se convertía en persona y seducía a jovencitas.
Viento salvaje de verano. Este recuerdo que estaba en un campamento y se lo pedí a mis padres en una carta y me lo compraron, pero luego me defraudó. Cuando viene el lobo, yo creo que este estaba bien. Algunos aquí ya es que ni me acuerdo. Voy a pasar ya a los de barco de vapor, que he cogido demasiados libros y yo creo que se me están empezando a caer. No sé si alguien se acuerda de estos libros, La máquina del tiempo, que eran de esos de Elige tu propia aventura, que bueno, aquí aprendías cosas, que no es el objetivo de la literatura, pero era como que tenías que ir eligiendo y ibas saltando páginas. De estos libros me cansé pronto, la verdad. La guerra de la independencia, que hablaba de Estados Unidos, pero bueno, aquí aprendí que hubo una guerra de la independencia en Estados Unidos, los años de esas guerras, y aprendías algunas cosas. La espada del samurái, pues algo de la cultura japonesa sí que aprendí. Se me han caído, voy a coger alguno, estos que eran parecidos, El secreto de las pirámides, estos eran más o menos la misma idea, creo que era una editorial diferente. Bueno, eran de Timus Mas los dos, la misma editorial. Y yo creo que estos eran unos de una época y luego otros de otro. Estos eran más imaginativos y estos eran más históricos. Aquí se aprendía algo más. Pero bueno, yo creo que de estos libros de Elige tu propia aventura me cansé pronto. No me gustaba mucho la propuesta. Los libros de Austral, juvenil, estos sí me gustaban. Filo entra en acción, de Kristin Northitzer. Kristin Northitzer, me acuerdo que era una escritora que sí me gustaba. ¿Es la misma que he sacado antes? Porque ya no me acuerdo. Espérate que no se me caiga, porque tengo aquí las... Ah, no, era María Gripe. La que no me gustaba es esta, que es sueca. María Gripe, la que gané el premio fraudulento. Esta escritora, este libro no me gustó. Pero esta, que creo que era austríaca, Kristin Northitzer, esta me parecía muy divertida. Leí unos cuantos libros de ella. Por ejemplo, Intercambio con un inglés. Esta sí que apelaba más a un niño como un poco más urbano, que eran como cosas más reales. Aquí había un niño, un intercambio con inglés, un niño inglés que llegaba a Austria, creo que era, y robaba cosas en supermercados, y bueno, era interesante. Este es, por ejemplo, lo de Robert Saladrigas, yo creo que Cuentos de cada hora, esto me gustaba, esto era interesante. Marcabru y la hoguera de hielo, este yo creo que me gustó también. Fábila de Graham Duhan Martin, no sé, son libros que tengo un buen recuerdo de ellos, pero es que no me acuerdo ya ni de qué iban. Doneval, de Graham Dustin Martin, que es el mismo autor que acabo de sacar, este recuerdo también que me gustó, eran como cosas medievales y tal. Este me gustó bastante, El misterio de la isla de Toklang, de Juan Manuel Gilbert, que era así como un misterio, este sí que me gustó. Tengo por aquí algún libro, esperaremos ver la montaña, pues se me van a caer. Los que sí que recuerdo, a ver, a mí lo que me dejó de piedra, bueno, con 11 años también leía estos, los voy a coger, los de Julio Verne, en edición esta de kiosco, 20.000 de guardiaje submarino. Lo que pasa, una cosa que me pasó con Julio Verne era que me encantaban los cómics estos de 30 páginas de grandes novelas ilustradas, y 20.000 de guardiaje submarino lo leí en cómic un montón de veces, y luego cuando lo leí la historia en prosa me decepcionó, me gustaba más en cómic, no sé, tuve una decepción con Julio Verne. El Rayo Verde, que no es de los más famosos, pero aquí está. Miguel Astrogot, en esta otra edición de kiosco. Ante la bandera, que esto era una novela patriótica, yo creo que insufrible. La segunda parte de 20.000 de guardiaje submarino. Esto me pareció muy interesante. Los náufragos del Jonathan, que eran unos que naufragaban cerca de Chile en una isla y montaban una sociedad utópica, era una novela socialista, en una época con 11 años que yo no tenía ni idea de política, y lo leímos mi amigo Antonio y yo, y aquella utopía socialista política de la isla, no sé, es que yo creo que nos vino como grande, pero a la vez era estas cosas como de adultos que te interesan, y me interesó. El primero de Julio Verne que leí fue este, 5 semanas en globo, que está forrado porque lo llevé a la biblioteca del colegio, que hacíamos como en un armario, una biblioteca de cada clase, y los niños intercambiaban libros, y ahí descubrí cosas bastante interesantes. De mayor he tratado de leer a Julio Verne, y de mayor no se puede leer a Julio Verne. Leí este de mayor con 35 años, La isla misteriosa, que me encantaba en cómic, y nada, o sea, no resiste el paso del tiempo, o sea, es una cosa infumable en la vida adulta. También leí estos de Emilio Salgari, Sandokan y el Corsario Negro, por ejemplo, que me pasa lo de antes, que me gustaban más en cómic realmente. Lo que sí me rompió la cabeza a los 12 años fue esto, El Hobbit.
de Tolkien. Esto me encantó. Lo leí el mismo año, como lo leí a los 12, lo leí como 3 veces entre los 12 y los 13. Esto lo cogí de la biblioteca de la clase, que lo trajo Pedro Montañola, que era uno de los compañeros de clase, y me fascinó. Era del círculo de lectores, nos hicimos del círculo de lectores por aquel momento mi familia, y pedí este, y el libro de regalo pedí este, El Señor de los Anillos. Esto es uno de los libros de mi vida. Lo leí en las Navidades de séptimo, cuando tenía 12 años. Y cuando leí esto a los 12 años fue cuando pensé, quiero ser un escritor. O sea, es decir, yo quiero ser un profesor como Tolkien y luego tener un mundo privado en el que perderme, en el que escribir historias, y aquello me fascinaba. Lo leí en las Navidades de séptimo y las Navidades de octavo. No he vuelto, lo leí aquellas 2 veces, y este es el libro que me hizo querer ser un escritor, con lo cual es una edición a la que le tengo muchísimo cariño, con letra pequeñita. Aquí vienen las 3 partes apretadas. El Silmarillón lo leí también con 12 o 13, pero esto ya me gustó menos, esto parecía la Biblia inventada. Leí también este, de Gilo el Granjero de Hans, pero vamos, con el Hobbit y el Señor de los Anillos no tenía ya nada que ver. Leí, por ejemplo, un poco después, hablando de fantasía, esta trilogía que ya debe tener 13 o 14 años, El Retorno de los Dragones, de Margaret Wade y Tracy Hickman, La tumba de Uma y La Reina de la Oscuridad. Pero realmente, una vez que has leído El Señor de los Anillos, era mucho más adulto que la propuesta de estos libros de crónicas de la Dragonland. O sea, estos eran como más para niños. Recuerdo que es que en El Señor de los Anillos de Tolkien moría la gente, morían los personajes, y eso le daba una emoción extra que me encantaba. Y en estos libros, por ejemplo, recuerdo que a los personajes los mata un dragón, a unos personajes, y a mí eso me encantó. Y en la escena siguiente hay un mago que los vuelve a resucitar con no sé qué ungüento, y ahí se me cayó el libro. Era como, no, por favor, déjame la emoción de que los personajes mueran de verdad. Margaret Wade y Tracy Hickman, con lo cual esto se me cayó, porque quizá era ya demasiado mayor. Lo leí con 13 o 14 y lo tenía que haber leído con 11 o 12 como mucho. Tenía que haber leído eso antes que a Tolkien y quizá hubiera funcionado. Este de aquí es un clásico de la ciencia ficción, Michael Moorcock, que es más para adulto, pero tampoco me acabó de gustar. Era rollo de espada y hechicería. Corazón, de Edmundo de Amicis, pero esto creo que era una adaptación y no me acabó de convencer. Aquí salen más libros de Barco de Vapor, Viaje al centro de la Tierra, que esto ya lo leí más mayor. Luego había estos libros que yo creo que eran un poco absurda la propuesta, En busca del arca perdida, que eran libros de adaptaciones de películas, El retorno del Jedi, pero bueno, a mí como aquellas películas me gustaban, pues los leí. No sé, La fuga de Logan tengo aquí, de aquella serie, Tiburón, pero yo creo que esto no era demasiado bueno. También leí La Guerra de las Galaxias, recuerdo. Y luego no he sacado todavía los libros de Alfaguara, que los tengo aquí, que yo creo que eran mejores o más interesantes o más para adultos que los libros de Barco de Vapor. Estos eran más para niños. Y las propuestas de Alfaguara yo creo que me gustaban más, eran como más duras, más interesantes. Por ejemplo, me gustaba mucho este que acaba de salir aquí, Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr, que es el primer libro donde yo supe que era aquello de los nazis y los judíos, que nunca lo había oído. Y con este libro, cuando tenía 10 o 11 años, lo leí y no entendía el conflicto. Tuve que preguntar a mis padres, eso de los nazis que perseguían a los judíos, pero eso qué era y por qué los perseguían. Y recuerdo luego un chico de mi barrio que era un poco mayor que yo, un año, que le habían obligado a leer esto en el colegio y estaba allí en el barrio abajo en el portal. Esto vaya rollo, vaya mierda de libro. Y yo lo había leído antes que él, siendo más pequeño, y a mí me había fascinado. Luego tiene una segunda parte que se llama La batalla de Inglaterra, este de aquí, que también lo leí, me gustó menos, pero también lo leí. Y a mí este libro ya, la idea esa de que la literatura te habla de las víctimas, de esta niña que era judía y que Hitler la acaba persiguiendo, expulsando de su casa, ella se siente en el colegio rechazada y no sabe por qué. A mí había algo ahí ya que me fascinaba, ¿no? La literatura como testimonio de la víctima. Luego en esta colección había los naranjas y había los rojos. Igual que he dicho antes que fue todo un descubrimiento en la biblioteca aquella de intercambio del colegio encontrar a Tolkien, El Hobbit, otro descubrimiento fue este. John Christopher
Las montañas blancas, que era una trilogía, que leí Las montañas blancas, y luego ya busqué los otros de la trilogía de los trípodes, era ciencia ficción apocalíptica. Había habido una invasión extraterrestre y había unos alienígenas que iban en una especie de trípodes y la población que quedaba estaba como superviviendo y a los 14 años les ponían aquí una placa como de control y hay unos chicos que van a cumplir 14 años y huyen para que no les pongan esa placa. Y John Christopher fue mi primer escritor favorito y perseguía sus libros. Esta es la trilogía, Las montañas blancas, La ciudad de oro y de plomo y El estanque de fuego. Yo creo que estos libros y películas como La guerra de las galaxias fueron los que me hicieron un lector adolescente de ciencia ficción. Busqué todos sus libros, luego tenía por ejemplo La bola de fuego, sus libros sobre una paradoja de unos ingleses, que hay una especie de fenómeno de la naturaleza que los lleva a la época de los romanos, un viaje en el tiempo, que también tenía segunda parte. Tierra a la vista, creo que era la segunda parte, el de bola de fuego, que me gustaba, me encantaba este hombre. Aquí había otro, Los guardianes, que también era ciencia ficción, de John Christopher, y yo leí de John Christopher también mi primer libro apocalíptico, que era Un mundo vacío. O sea, el primer libro que yo leí en el que desaparecía la humanidad por un virus o algo así, y se hablaba de los supervivientes, que son libros de ciencia ficción que me han interesado mucho y que los he seguido leyendo. Sale por aquí, me quedan pocos minutos porque esto se va a acabar, a ver si acabo. Momo, por ejemplo, de John Christopher, La historia interminable, me encantó, la leí 2 veces, otro de los libros de mi vida, muy imaginativo. La ley de la calle, de Hilton, también leí, ¿cómo se llama el otro famoso? Rebeldes, pero lo leí un poco más mayor. Charlie y la fábrica de chocolate, no sé cuántos años tenía ya, los de Roald Dahl, que también estaban bien, yo creo que era más mayor. Y El mago de Oz lo leí, yo creo que ya no era un niño, lo leí más mayor, de Frank Baum. Salen por aquí alguna cosa curiosa de cuando a mí me gustaban los ovnis o me interesaba aquello. Mística y misterio de los ovnis, atención, esto es como un ensayo de ovnis. Tengo otro, El triángulo de las Bermudas. A mí es que estos temas fantásticos, así como que de misterio, me gustaban y veía programas en la tele de estas cosas. Yo creo que este me gustó, Exploradores de George Guide, que había una película sobre esto y yo lo compré por la película y el libro estaba bien. Acaba de salir por aquí, que no sabía dónde estaba, La guerra de las galaxias de George Lucas, que lo compré porque me encantaba la película, que la vi de niño en el cine. Y hay alguna escena que no sale en la película, y creo que por ejemplo sale Jabba el Hutt, que sale en El retorno del Jedi, salía aquí ya en una escena, y creo que eso las películas remasterizadas lo han vuelto a poner. No sé, y salen por aquí libros que son de mi hermano ya. Esto creo que se va a acabar, le debe quedar un minuto a la grabación, así que lo voy a dejar aquí. No sé si os ha interesado este recorrido de media hora por los libros de mi infancia o ha sido un poco locura, pero bueno, han salido aquí cosas, oye, que me han hecho ser un lector, sobre todo Tolkien, sobre todo Kristin Norlister también me gustaba mucho John Christopher, que le he sacado, me gustaba Michael Ende. Yo creo que eso es lo mejor de lo que ha aparecido aquí, que yo creo que si lo leo ahora me sigue gustando. Bueno, y por supuesto los primeros libros de los 3 investigadores. Si me queréis contar qué libros leéis vosotros en la infancia, en los comentarios, pues genial. Y bueno, los 3.000 suscriptores será esto, esperemos llegar a los 4.000 suscriptores y nada, y seguiremos aquí haciendo vídeos y espero que esto no se corte antes de que me pueda despedir, pero yo creo que me voy a ir despidiendo ya. Así que me decís qué os ha parecido y a la gente que se ha suscrito al canal, pues oye, encantado, muchas gracias. Y a la gente que deja comentarios y le da al me gusta, pues oye, pues muy amables, muy simpáticos, gracias, hasta luego.